Familia Idea, bienvenidos a esta parte número 2, donde estamos hablando sobre todo lo que tenemos que saber del divorcio. En la parte número 1 estuvimos hablando de manera muy específica sobre las causas del divorcio, sobre cómo se relaciona este divorcio con el duelo, cuáles son las etapas de este duelo y sobre este tiempo que regularmente se le atribuye al duelo, ¿no? Pero en esta parte del episodio nos vamos a enfocar directamente a los hijos. Vamos a platicar desde la parte en cómo comunicarles a los hijos que hemos llegado a tomar la decisión de divorciarnos, qué situaciones se pueden ver involucradas, si va a haber afectaciones académicas, si va a haber qué situaciones en cuestión de actitudes, de personalidad, ahora de todo, ¿no? Entonces, definitivamente va a ser un capítulo muy enriquecedor. Si te interesa este tipo de información, no te despegues de la pantalla porque te aseguro que vamos a aprender muchísimas cosas, ¿no? Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Ahora, antes de empezar con las preguntas que traíamos preparadas, Blanca, me gustaría que retomáramos algo que surgió del capítulo anterior, ¿no? Esta partecita de cuando ya tomas la decisión de divorciarte, ¿no? De lo que estábamos platicando ya de la importancia de que esa decisión tiene que ser firme, ¿no? De no, me divorcio, me separo, me voy, vengo, vuelvo. Exactamente, porque esa afectación es todavía más compleja que el divorcio de tal y cada quien por su parte. El ir y venir de las parejas afecta tremendamente a los niños emocionalmente y físicamente, ¿no? Llega un momento en que decir, es mucha inseguridad, inestabilidad. Un tiempo están juntos y luego otro tiempo se vuelven a separar, un tiempo vuelven a estar juntos, entonces crea incertidumbre y genera mucha angustia, ansiedad y estrés al niño porque no sabe qué va a pasar. Entonces, papás, manténganse firmes en el tiempo en la separación. Eso es bien importante, que el niño vea que se mantuvieron firmes porque es lo mejor. Y así es, las idas y las vueltas en las parejas implica mucho dolor y es como volverle a echar sal a la herida. Ahí va cicatrizando la herida, bueno, ya entendí que mi papá se fue y todo, y luego pasan unos meses y pues otra vez juntos. Vuelve a quitar Volvemos a empezar otra vez con todo el proceso. Exactamente, entonces manténgase firmes en el tiempo porque eso va a ser exactamente la diferencia en el proceso de sus hijos, incluso para la pareja, porque realmente es mucho desgaste, es mucho desgaste emocional para la pareja, aunque no se den cuenta porque están inmersos en la situación, pero la afectación a los hijos es tremenda. Oye, y me imagino que no les afecta a los hijos de forma igual a todos, ¿no? Me imagino que hay factores como a lo mejor la edad, la personalidad que influye. Definitivamente. Obviamente, la separación de los papás va a afectar sí o sí, por lo que ya vimos, ¿no? Porque va a haber un cambio en la rutina, va a haber un cambio en muchas situaciones, va a haber una afectación, incluso por la forma de ser del niño. A un niño le afecta una forma, a su hermanita no, a su hermano sí, a su hermano. Es porque tiene que ver con el temperamento, las herramientas que tenga el niño y su forma de ser y su personalidad. Es importante que los papás sepan que les va a afectar, pero va a variar según las edades y las etapas en las que se encuentre su hijo, ¿no? Entonces vamos a ver la primera etapa, que es, por así decirlo, porque nunca es fácil, pero es como que la más fácil para los niños porque todavía no tienen noción de muchas cosas, no se dan cuenta o no perciben tanto como a mayores edades que ya se dan cuenta de las cosas, ¿no? Y que entre más grandes estamos, las consecuencias, por así llamarlo, como que se arraigan más, ¿no? Exactamente, porque ya se dan cuenta de que me dijiste algo, pero no me cumpliste. En cambio, entre más pequeños, a veces no se dan cuenta y los papás dicen, mira, pues ni me ha dicho nada, pero obviamente estamos hablando en edades muy tempranas que a veces no se dan cuenta de que el papá no está o papá vino a lo mejor y viene un fin de semana y lo ve y otro no tienen la noción clara todavía de lo que implica la separación como tal. Y en ese factor es bien importante que como papás tengan presente que conforme el niño vaya creciendo, a lo mejor le empiezan a surgir dudas y empieza la etapa del duelo ahora sí, de decir, caray, mis compañeritos tienen a sus papás juntos, o mis tíos, o mis abuelos, y empiezan a ver la noción de que su dinámica familiar es diferente. Entonces ahí es cuando entran los papás y la inteligencia de decirles, esto pasó y esa es la situación. Muy bien. Entonces, platiquemos de estas afectaciones de acuerdo a la edad de los hijos. Vamos a iniciar por los niños chiquitos. En esta etapa los papás tienen que estar conscientes que
Los niños no tienen la percepción o no se dan cuenta exactamente de que están juntos o separados, si llegó a dormir o si no llegó a dormir, o si hubo una situación de pleito, de separación. Todavía no tienen ese alcance. Más o menos ¿entre qué edades son? Entre los 3 y 5 años, antes de los 5 todavía no tienen tanta noción. A partir de los 5, vamos a ver la afectación, no entienden todavía bien qué está pasando, ven que la mamá ya no está como estaba antes, o el papá sí tiene una noción, pero no alcanzan. Hay que prepararse de que conforme vayan creciendo, a lo mejor ya se dan cuenta y te empiezan a preguntar, oye, mi papá, ¿por qué no está aquí? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera. Entonces hay que irles diciendo, y a lo mejor en esa edad es cuando empieza realmente la etapa del duelo, porque muchos papás dicen, oye, ni dijo nada, ni se dio cuenta. Y no, en ese momento, pero más adelante puede surgir la duda, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y en esta etapa pueden tener regresión. Es decir, si el niño ya iba al baño solito, ya se levantaba, puede otra vez tener, mojar en la cama, terrores nocturnos, hablar de manera más chiqueada, más demandante, porque empiezan a tener miedo y quieren seguir siendo chiquitos para no darse cuenta de las cosas. Es un mecanismo de defensa de los niños en esa edad. Ya se brincaron las etapas y hay una regresión precisamente por esa situación. ¿Sabes qué me imaginaba yo? Que en esta primera infancia, así hablando de estas edades de 3 a 5 años, yo pensé que era casi en una totalidad que los niños no se daban cuenta, o sea, como que no impactaba de ninguna manera. No, sí se dan cuenta, o sea, no tan impactante como más grandes, ahorita que vamos a ver, pero obviamente si conviven, si ya van al kinder, ven a lo mejor a los papás juntos, a los tíos, a los abuelos, o sea, empiezan a ver como, en mi situación en la casa no es la misma. Ok. Entonces, no es la afectación tan grande, pero sí se dan cuenta, sí llegan a percibirlo. No es tanto como la conceptualización de que la pareja, de que los papás se separaron, pero sí notaron un cambio en la organización que tenían antes. Exactamente, una diferencia, pero no hay una afectación así directa, todavía no. Vamos a ver ahorita en la siguiente etapa que sí ya. De 5 a 8 años, los niños ya están más grandes. Entonces, tú como papá ya les puedes dar una información más específica. Ojo, no quiere decir que le vas a decir, tu papá me hizo esto, tu mamá hizo esto. No, le vas a dar información concreta de que tu papá y yo nos vamos a separar y esta es la situación por la que estamos pasando y decidimos que esto va a pasar. No darles más información de la que no ocupan, aunque sí ya están más conscientes, no vamos a dar la información que le pueda generar al niño angustia de tener rechazo al papá o a la mamá porque es malo y me va a hacer daño. Quitarles esa connotación a los niños del papá o de la mamá. Es importante tomar en cuenta eso. Ok. ¿Y en esta etapa, por ejemplo, pudieran ser como las mismas afectaciones de la etapa anterior o existen afectaciones que sean propias de esta etapa? No, en esta etapa son diferentes porque si hay un acuerdo, por ejemplo, en los papás de los fines de semana, con quién se va a ir el hijo o con quién no, los niños empiezan a tener un poco de miedo, culpa, porque dices, bueno, si me estoy yendo el fin de semana con mi papá, a lo mejor mi mamá se queda solita, se queda triste. Si yo me siento feliz estando con mi papá, sienten que no son leales a su mamá o viceversa, ¿no? Yo me estoy quedando con mamá, mi papá está solo, no está con nadie. Entonces, tienden a no decir, ¿cómo te la pasaste con tu papá bien? ¿O con tu mamá bien? O no quieren decir, porque se sienten desleales. Y tú como papá, ¿y cómo vas a decir? Yo estoy feliz de que te vaya bien con tu papá, aunque por dentro tú estés pensando otra cosa o te sientas mal. Hijo, diviértete, pásala feliz, yo mira, yo que me voy a quedar entretenida con una cosa, entretenido. Darle la seguridad de que el tiempo que él se vaya con el papá, lo disfrute y tú vas a estar tranquila o tranquilo mientras él esté con la contraparte. Obviamente, aquí el factor a tener en cuenta es que hay situaciones en que las parejas, por seguridad de los niños, eso hasta tomar en cuenta también, no se le pueden prestar los hijos. Si hay una situación compleja, miedo de que se lleven al niño o de que haya maltratos o haya negligencia, se habla y se establece por qué no se le va a prestar al niño. Porque no siempre y no todos los papás o no todas las mamás están aptos para estar con sus hijos. Y eso también hay que tomarlo en cuenta en todas las edades. Pero en esta edad es más específico porque ya están más conscientes los niños, ¿no? Entonces eso, que ellos estén seguros de que si tú estás con el papá vas a estar feliz y tú te vas a quedar tranquila como mamá y viceversa. No le vas a poner culpa, no le vas a quedar resentimiento de que él se la pasando muy bien con la contraparte, ¿no? Nos vamos con la siguiente etapa entonces de, ¿qué será? ¿Como de los 9 años? ¿En qué íbamos? Así es, de los 9 a los 12 años, ahora sí están mucho más conscientes de la situación, de qué está pasando con mamá, qué está pasando con papá. Y está la separación, yo me estoy yendo unos días a la casa de mi mamá o a la casa de mi papá y cambia la rutina.
pero ellos empiezan a tomar partido. Es decir, si yo como mamá no soy inteligente en la información que le estoy dando a mi hijo, o viceversa, tu papá es un irresponsable, no cumple lo que dice, mira que el dinero, mira que el otro, o el papá, tu mamá no los alimenta bien, mira cómo estás, no le lava la... O sea, hablar mal en cualquier aspecto de la contraparte es terrorífico porque los hijos empiezan a tomar partido. Ah, es que sí es cierto. Entonces, en lugar de hacerle daño a la pareja, porque estás hablando mal de él, es directamente al hijo. Y lo que vimos hace rato, yo soy parte de los dos. Entonces, inconscientemente a lo mejor ellos empiezan a tomar partido y hay manipulación. Tu mamá no te puede comprar el PlayStation que yo te compré. Tu mamá no te puede comprar eso. O viceversa, tu papá es un desobligado, no te compra esto, mira, yo te compro esto. Entonces ya los niños empiezan a verbalizar, ah, no, ya no me quiero ir contigo. Pero no porque genuinamente ellos no quieran, es porque tú lo estás presionando para que él tome una decisión, pero él sí quiere hacerlo. Entonces, es muy importante porque en esta etapa ya están al filito para empezar la adolescencia. Y en la adolescencia es otra historia. En esa etapa todavía que están en primaria, secundaria, hay ciertas cosas que se pueden manejar bien a bien entre parejas para que no le afecten al niño como tal, ¿no? Okay. Es importante que lo tomen en cuenta. Vale. Ahora, en esta etapa en la que los niños están entre los 9 y los 12 años, hay un aspecto importante que como papás deben de priorizar. Empieza a haber cambios físicos. Uh-huh. Muchas niñas empiezan con la menstruación, con el periodo, los niños con el crecimiento del vello. Y es recomendable, aunque no imperativo de hacer, que el niño pase más tiempo con el papá y la niña pase más tiempo con la mamá. ¿Por qué? Y no estamos hablando aquí de, pues nada más mujeres y mujeres y hombres. No, es en pro a la información que el niño debe de recibir y la confianza que va a generar, decir, si yo como niña tengo duda de, me están creciendo mis senos, la menstruación, mi pelo, entonces que a mi mamá le pregunte, que ella me explique, a que se lo pregunte a mi papá, porque pues es hombre, me da pena, aunque ya sé que ahorita que los temas son abiertos y esto y el otro, pero generalmente en un hijo hay que darle la confianza, ahora sí que a la par, como niño con papá, como niña con mamá, incluso a la forma de lavarse el cuerpo, la higiene y todo, es más fácil que entre pares se lo estén diciendo. Claro. Entonces, es también para tomar en cuenta ese punto bien importante. Dudas que tengan respecto a la sexualidad, a su cuerpo, lo que sea, que creen el vínculo con mamá y que creen el vínculo con papá. No quiere decir que no le pregunten uno al otro, pero es más fácil que se abran y que no sientan tanta pena preguntarle pues a mamá, papá, según sea el caso del niño. Que tal vez como papás tú puedes decir, no, pues es que yo soy de mente muy abierta y demás, a mí me pueden preguntar, pero tú lo dices desde la perspectiva de los niños. Para ellos es más fácil identificarse a lo mejor con alguien de su mismo sexo para hacerle este tipo de preguntas. Exactamente. Tú como papá pues decir, yo lo puedo decir, pero el niño es como él lo ve. Yo te veo igual que yo, entonces es más fácil que me acerque a preguntarte. Es la situación. Bien. Ahorita, por ejemplo, Blanca, en esta última etapa tú mencionaste, ¿no? De como entre los 9, 12 años. Y en el supuesto de que existan, por ejemplo, hijos un poquito más grandes, ¿ya no hay ninguna afectación? ¿O? Déjame decirte que sí hay afectación, a cualquier edad de afectación. En la siguiente etapa va a haber una afectación de forma diferente porque el hijo ya está más grande, está más consciente. Uh-huh. Entonces, si no llevaste un buen divorcio al principio, a esta edad, ellos pueden reclamarte, culparte, ignorarte, o sea, hacerte sentir mal por la situación en la que tú llevaste el divorcio. Entonces, uh-huh. ¿Qué tienes que hacer? Explicarle. Okay. A ver, sin echar las culpas, ¿no? Hijo, veo que estás enojado, veo que estás molesto, que estás irritable, porque está en el periodo de preparatoria a universidad. Ajá. Y es un cambio también muy importante para ellos, es un salto académico y relacional. Empiezan con las parejas, con los novios. Entonces, si no está claro, como papás, las ideas que él tengan a lo mejor equivocadas de todas las demás etapas, entonces sentarte con él y decirle, ¿qué piensas de la situación de tu papá y la mía? ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo me ves a mí? Viceversa, ¿no? Porque a esta edad es muy fácil que se victimicen, que haya manipulación económica. Ok. ¿Cómo? Pues ustedes están separados, pero pues a mí me dan esto. Es una forma de compensar, como estamos separados, te doy de más para compensarte pues el que no estoy contigo, ¿no? Okay. Entonces hay una manipulación del hijo hacia los papás o viceversa. Tengo un caso, de hecho, de una estudiante se fue a estudiar fuera del país y están separados los papás. Entonces, los papás tienen mucha culpa y, pues como yo estoy fuera y no estoy viviendo en Ensenada ni estudiando porque ustedes se separaron,
me tienes que pagar esto, me tienes que dar dinero para esto y esto. Empieza, y como los papás tienen culpa porque no hablaron desde un principio, si les sabes que si nos Acceden. separamos, si esto y el otro, entonces acceden. Y hay una mala comunicación porque eso se va a replicar después con la pareja, si decide divorciarse, ¿no? Entonces hay que poner límites claros y hablar con los hijos porque ya están más grandes. Y aparte si acceden, pues me suena a que va a ser una conducta que se va a estar perpetuando, ¿no? Ahora, papás, o sea, que no les dé miedo. Es abrirse y ellos ya están más grandes, están más conscientes y tienen más herramientas para recibir la información que tú le vas a dar como papá y darle respuesta a las preguntas, a las dudas. Y si no sabes, no le mientas, Ok, porque se dan cuenta. claro. ¿Sabes qué, hijo? La verdad ni sé. O decir, no entiendo qué pasó. Se vale, porque como papás, pues tú pasaste por una situación difícil o sigues pasando por ella y no eres perfecto. También tienen que ver ese lado débil tuyo y de sensibilidad y de dolor, porque realmente tienen que darse cuenta que una pérdida sí tiene una afectación también a los papás. Oye, ahorita que estás mencionando eso, hace ratito que estábamos platicando en la parte 1 de este tema, que dijimos, cuando existe una causa específica para el divorcio, pero ¿y qué tal si no existe una causa en específico o que la pareja no puede identificar cuál es la causa, simplemente ya no está funcionando, que es lo que acabas de decir, no sé qué pasó? No, y generalmente eso, mira, en la pareja casi siempre hay sí hay un porqué. Sí se identifica. Sí se identifica porque a lo mejor no claramente, pero sí saben que algo está pasando. Ok. Lo que no lo identifica son los hijos. Oh, Por eso les cae de sopetonazo, pero si todo estaba bien, ¿qué pasó? Porque se mantienen herméticos en la información, en los tratos, que no se den cuenta, pero los hijos perciben que hay algo. Y eso les empieza a crear angustia. Entonces, que la pareja a veces no percibe claramente bien cuál es la afectación, pero los hijos sienten que algo está pasando. Generalmente es así, ¿no? Hay sus excepciones y sus casos. claro. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Oye, ahorita que estamos hablando de estas afectaciones, ¿qué problemas de salud mental pudieran ser ocasionados en los hijos a raíz de toda esta situación del divorcio? Bueno, el pan nuestro de cada día, ¿no? Ahora sí que tanto que se está hablando y la apertura que tenemos en la cuestión de la salud mental, en el manejo de las emociones, de los sentimientos, pues es bien importante que como papás tengan en cuenta que las conductas pues se pueden ir modificando y ciertas cosas, ¿no? Pero la afectación emocional y la cuestión cuando no es ahora sí que biológica, que es conductual, que las emociones hay que tener focos bien prendidos en qué es lo que está manifestando el niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las situaciones principales que se llegan a presentar es la ansiedad. Es la ansiedad y a veces no lo saben verbalizar. Como papá tienes que cachar por qué está actuando así, qué me está queriendo decir, porque a veces no lo verbalizan, es cómo está actuando en el entorno, con los amigos, con los hermanos, en la escuela, que el niño está presentando ansiedad. Y es parte normal por la situación que el niño está pasando. De hecho, aprovechando el paréntesis y le digo a la familia IDEA, si ahorita que estamos hablando, que se tocó este tema de la ansiedad, el capítulo número 12 tuvimos una psicóloga invitada que habla justamente de este tema. Es un capítulo maravilloso, aprendimos muchísimas cosas. Lo puedes ver también aquí en YouTube y en Spotify. Búscalo, Ansiedad, capítulo 12 de IDEA el podcast. Muy bien. Aparte de la ansiedad, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, la ansiedad va de la mano casi siempre con la depresión, ¿no? Hay un cambio muy drástico en el estado emocional del niño. Generalmente deja de hacer cosas que le gustaban, tiende a aislarse, tiende si antes lo motivaba, no sé, jugar videojuegos, salir a jugar o hacer alguna cosa que le gustara y ya no quiere hacerle, ahí hay un foco importante para tomar en cuenta que el niño se está deprimiendo. O sea, que se sienta mal y triste un día está bien, todos nos podemos pasar eso, pero que sean días ya, ahora sí que subsecuentes, uno tras otro, es muy importante tomarlo en cuenta. Y ahí sí, una situación muy importante es ustedes como maestros. Este tipo de situaciones y problemáticas que presentan los niños
es bien importante que como maestros apoyen a los papás. A veces los papás están tan inmersos en el trabajo, en la casa, en lo que sea, y a veces no alcanzan a ver la cuestión emocional con sus hijos. Y ustedes como maestros manejan otro tipo de herramientas que pueden, pues sí, en dado caso acercarse y comentar a los papás, sabe que veo que ya tiene varios días que él está triste, que se está aislando o que está enojado. Es importante también que ustedes como maestros, hasta cierto punto obviamente y con respeto, y cuando se den las condiciones, porque sabemos que hay papás que a veces... Que no lo permiten. Exactamente, pues apoyen ese aspecto a los niños, ¿no? Otro problema que se da muy frecuente y es en casa y se traspola completamente a la escuela, ¿no? Problemas de conducta. El niño trae mezcla de emociones, obviamente, y así vemos que tiene tristeza, enojo, coraje, irritabilidad, incertidumbre y culpa. Pues, ¿cómo lo manifiesto? Portándome mal. Claro. Si ya hice otros aspectos, ya estuve triste, estuve enojado, estuve deprimido y no me tomaron en cuenta, ya sé cómo me van a tomar en cuenta. Y ustedes como maestros lo saben. Claro. ¿Cómo me porto mal? Porque ahí sí me van a poner atención. Me van a poner atención, van a llamar a mis papás, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y es un foco bien rojo, porque si no empiezan a contenerlo y apoyarlo y en que manifieste su enojo, su situación que está sintiendo de manera, ahora sí que clara, y trabajarla, así se va a seguir, y problemas de conducta detona a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese es un factor bien claro a tener en cuenta en cualquier etapa de los niños, pero sobre todo, ahora sí que de los 9 hasta la adultez, las conductas más bien las malas conductas que se pueden presentar, ¿no? Claro. Los problemas de conducta siempre son, siempre los niños lo identifican, o sea, siempre lo hacen a propósito. A veces sí. Mira, es lo que te decía, cuando ellos están muy tristes, están muy deprimidos, dejan de comer o es más, empiezan a cortar sin decir nada y nadie los toma en cuenta, entonces empieza a escalar. Como no me vieron, no me tomaron en cuenta y no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo, si yo veo que le pego a mi compañero y el maestro me toma en cuenta, o que le mandan a hablar a mi mamá, a mi papá, y a fuerza tienen que venir, entonces empiezan a ser un reforzador negativo. Porque, ese es el caminito, ¿no? Para que me pongan atención. Pero también puede ser inconsciente. Claro, puede ser inconsciente, pero a partir de los 12 años empiezan a tomar una conciencia que te daría miedo decir, ¡ay, una manipulación que es estudios bendito! ¿Dónde la aprendiste, no? Sí. Otro de los factores que hay que tomar en cuenta es que pueden presentar baja autoestima. Si bien se habla de que a nivel mundial el divorcio es el pan nuestro de cada día, no deja afectar a los niños, ¿no? Y sentir baja autoestima es una puerta abierta para muchas situaciones. Un niño, un adolescente, un joven que tiene autoestima baja, ¿qué va a hacer? Buscar situaciones en las que se pueda poner en riesgo porque no se siente suficiente con él. Y es cuando pueden haber muchas situaciones de drogas, alcohol, autolesionarse, situaciones porque se sienten que no fueron suficientes. Cuando los papás no les dejan claro que el divorcio o la separación era necesaria por ellos como pareja y no consecuencia de los hijos, su autoestima la autoestima baja les afecta de manera exponencial porque no se sienten merecedores de amor y respeto porque sus progenitores, que se supone que es la parte fundamental, claro, que los ama, los cubre, los protege y los acepta tal cual son, hay un rechazo. Entonces, papás, hay que reformarles el autoestima, el amor y el cariño y el compromiso que se tiene de ambas partes hacia los hijos. Ok, otro factor importante cuando ya están más grandes es que se generan miedos en las relaciones interpersonales, es decir, empiezan a generar angustia de decir, ¿me va a pasar lo que le pasaron a mis papás? A lo mejor no voy a poder mantenerme en el tiempo con una relación y si piensan en casarse, a lo mejor no me voy a casar porque voy a pasar por todo esto que ya pasaron mis papás y tener hijos ni se diga porque yo ya soy el resultado de la afectación de cuando hay una separación. Entonces se empiezan a relacionar equivocadamente. Hay una afectación en las relaciones de noviazgo, de parejas, ¿no? No quiere decir que siempre pase, pero muy comúnmente sí, cuando la información que reciben de los papás es equivocada, el adolescente, el adulto, el joven recibe la información de que muy probablemente no vas a poder estar estable con una pareja porque no vas a funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se da también mucho a los jóvenes. Oye, y hablando de todas estas afectaciones que vienen para con los hijos, ¿no? Me imagino que no son las mismas afectaciones de la manera como se abordó el divorcio, porque a lo mejor el divorcio se puede abordar de una manera más pacífica, más tranquila, o a lo mejor se dio la situación en la que fue más problemático, más conflictivo.
Sí, las afectaciones son diferentes. Diametralmente opuestas. Obviamente, cuando hay un divorcio, vamos a decir, satisfactorio, que hubo comunicación, que hubo conciencia, que se les informó de forma adecuada y no hubo pleitos, no hubo golpes, no hubo mentiras, no hubo afectaciones, el niño lo va a recibir de una manera totalmente diferente. Va a decir, bueno, sí, son dos personas que se amaron o que aún se aman, pero que no pueden estar juntas. El niño lo va a recibir, o el adolescente, o en la etapa en la que esté, lo va a recibir de una forma completamente diferente. Le van a dar herramientas para a futuro no decir, me tengo que aguantar y tengo que, como mis papás quedaron juntos, se peleaban como perros y gatos, estaban muy mal y habían idas y vueltas, terminaban y regresaban y yo me tengo que permanecer. Eso se quita porque el niño recibe la información de la inteligencia que le están dando los papás al separarse de manera positiva. Obviamente la afectación va a ser completamente diferente para el hijo, para los hijos. Sí. Muy bien, hablando de las afectaciones, ahora sí que de acuerdo a cómo se llevó a cabo el divorcio, ¿no? De manera pacífica o un poquito más conflictivo, ¿cuáles pudieran ser las implicaciones tal vez positivas que podemos tener con un divorcio que se lleva a cabo de una manera más pacífica? Hay un cambio abismal de una forma y de otra, ¿no? Las implicaciones positivas en el hijo va a ser un menor de estrés. Un menor estrés, ¿por qué? Porque no voy a tener que estar tomando partido. Mi mamá, mi papá, ¿qué va a pasar? No, mi nivel de estrés, obviamente, me voy a, por la situación que me va a generar, pero no voy a tener cuestiones negativas ni de papá ni de mamá, lo cual me va a favorecer a mí en que lo lleve de la mejor manera posible. Esa es una de las primeras situaciones positivas, ¿no? Otro también es el mejor manejo de las emociones. Si los papás no se faltan el respeto, no se gritan, no se agreden de forma verbal y expresan, porque se vale también que los papás expresen, pues estoy triste, la situación realmente sí me entristece, que lloren y que lo expresen, el niño va a ver que es parte de la situación y no tienes que ser una mamá fuerte y dura o un papá fuerte y duro, porque los papás también pueden expresar que les duele la situación porque saben y están conscientes que hubo una afectación. Entonces, que se lo transmitas al hijo hace una diferencia abismal en cómo ellos lo reciben. Hay una mejor adaptación en todo el entorno. Ya ven el proceso del divorcio, sí, pues como algo que no se puede cambiar y se va a tener que adaptar a las posibilidades de los nuevos cambios, de las nuevas casas, a lo mejor cambio de casa, de rutina, de escuela. Él va a ser más adaptable porque no va a estar pensando en todos los conflictos que pudieron haber generado con papá y mamá. Entonces va a ser más fluida la situación que él presente en el día al día, ¿no? Claro, y como tú dijiste hace ratito, ¿no? De que vamos a sufrir con este tipo de decisiones lo vamos a hacer, ¿no? Va a haber ahí algún impacto, pero pues tal vez el efecto que va a tener en ellos va a ser menor con referencia a otro tipo de situaciones, ¿no? Claro, otro aspecto positivo es que van a aprender una resolución de conflictos de una manera inteligente y pacífica. Si bien un divorcio es doloroso, porque se rompen muchas situaciones del núcleo familiar, pero no tiene que ser conflictivo, con gritos, con golpes, con faltas de respeto. Van a tener un modelo de resolución de conflictos de una manera positiva, o sea, hablando, expresando, y si se tiene que terminar, se va a terminar, pero de la mejor manera posible. Oye, qué importante rescatar esa parte de nosotros. En varios episodios hemos mencionado que los niños siempre están aprendiendo de todos lados, ¿no? De si están en la escuela, si van al parque, si están en casa. Y ahorita qué bueno que mencionas ese tema, porque al final de cuentas, si ellos se dan cuenta que se está resolviendo esta situación, un conflicto, le vamos a llamar de una manera pacífica, al final de cuentas ellos están aprendiendo que los conflictos se pueden resolver de manera pacífica, de manera general. O sea, evidentemente un niño no se tiene que enfrentar a un divorcio en esos momentos, pero tal vez sí se enfrenta a ciertos conflictos en su escuela y ahí es donde va a poder aplicar este tipo de aprendizajes a resolverlo de manera pacífica. Claro, porque lo traspolan. En mi casa veo pleitos, enojo, frustración y lo traspolo que si quiero hacer algo en la escuela, ese es mi modelo de resolución de conflictos y lo voy a hacer, ¿no? Qué interesante. Otro aspecto positivo en ellos es que aprenden a ser más resilientes. Es una palabra también a veces muy sobresaturada, pero realmente aprenden que del dolor y de las experiencias se puede sacar lo positivo. Y no perdí un papá, no perdí a una mamá, gané 2 personas con 2 entornos diferentes y mi forma de relacionarme con ellos va a ser desde una perspectiva de amor y de respeto. Qué palabra tan importante, ¿no? Nos va a dar para otro capítulo completo eso de la resiliencia. Sí, la verdad en este punto es bien importante porque es de ahí adelante, ¿no? La trascendencia en ellos y ahora sí que en las futuras generaciones.
Oye, y ahora vámonos a la otra partecita, tal vez no tan agradable. ¿Cuáles podrían ser las afectaciones negativas si las condiciones del divorcio se llevan pues de una forma más problemática, le vamos a llamar? O sea, cuando los hijos aprenden y viven en un entorno hostil de ansiedad, obviamente van a aprender a replicarlo y la situación en ellos va a ser completamente negativa. ¿Qué niño puede estar tranquilo en casa cuando hay problemáticas o cuando en la escuela tiene que poner atención a las tareas, a matemáticas, español? ¿Cómo le puedes pedir eso a un niño que está en medio de una situación conflictiva? No, ni de chiste. Entonces el hecho no nada más es el hecho que se divorcien, sino todo lo que implica la separación. Les van a crear una mente completamente hostil y los va a afectar sí o sí a los chicos en todos los entornos que se muevan aparte de casa, ¿no? Al no estar en sintonía los papás y no estar en acuerdo, a los hijos les genera un estrés todavía mayor, porque decir, bueno, ¿por qué? Si yo soy el importante y como lo mencionábamos hace rato, no se pueden poner de acuerdo en mi beneficio y ellos no lo pueden expresar, pero lo van a generar en actos, en formas de comportarse, a lo mejor en cuestiones verbales, porque no identifican qué sienten, pero saben que se sienten mal. Claro. Entonces, es una afectación completamente negativa también cuando los padres no lo hacen de la manera lo más tranquila y positiva posible, porque no le están dando las herramientas al niño para que lo tome de esa manera. Claro. Bueno, definitivamente en la cuestión emocional o trastornos que pudieran generarse, va a haber una afectación porque les puede generar ansiedad, depresión y todas las situaciones negativas que van a influenciar no nada más en la cuestión, ahora sí que mental, sino en la cuestión física también. Va a haber una implicación sí o sí de manera negativa, ¿no? Generar dificultades en la situación en cómo comunicarse con los demás. Van a aprender a comunicarse de una forma negativa. En lugar de empezar un diálogo, de decirte cómo me siento, qué espero de ti o qué deseo, si los papás no se ponen de acuerdo, hay situaciones de gritos, malos tratos, pues van a empezar a comunicarse de esa forma también y ellos les va a generar ahora sí que una distorsión cognitiva y emocional de cómo estoy no pudiendo manejar mis emociones porque ni siquiera las puedo identificar porque no lo estoy recibiendo de mis papás, solamente estoy recibiendo pues malos tratos o a lo mejor hasta malas palabras o golpes. ¿Cómo voy a darme la oportunidad de yo sentirlo de manera contraria, no? Ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación se pueden generar también. Entonces hay que tener en cuenta la importancia de verlo y de cómo apoyarlo para revertir la situación negativa. Wow, qué interesante toda esa información. Oye, vámonos ahora en esta parte que yo creo que muchas personas están esperando al ver este capítulo. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos nos vamos a divorciar? ¿Cómo se los vamos a comunicar? Bueno, realmente nunca hay una varita mágica que diga, así le vas a decir a tus hijos que se van a divorciar, pero lo que sí se recomienda ampliamente es que sea en un lugar seguro, llámese en su casa, porque a lo mejor van a llorar, a lo mejor se van a tirar al piso, o sea, no sabemos cómo van a reaccionar los hijos, incluso preparando a los papás, en el momento no saben cómo puedan reaccionar. Entonces el entorno tiene que ser un entorno seguro, en el que puedan transmitir sus emociones, que no sean cafeterías, que no se los lleven al parque, que no se los lleven a un restaurante para decirles que, o sea, en un ambiente lúgubre, que están comiendo y, ¿qué creen? Hemos decidido, ¿no? O sea, es un lugar privado donde ellos se sientan seguros como casa. Lo más recomendable es la casa para que se sientan seguros de poder expresarse cómo reaccionan en el momento, ¿no? Entonces, eso es lo más recomendable para que, como lo comentamos hace rato, no relacionen con cuestiones de que cuando estaba jugando me dijeron que estábamos en tal restaurante y mis papás se separaron. No, en el ambiente, en el entorno, y no tiene que ser algo tan formal, ni tiene que ser algo tan grave y doloroso, es darle la información y conforme le surjan las dudas al niño, le va respondiendo. Se lo resuelves. Y es muy importante que nos apoyemos como papás. Si tú le das la información, yo como mamá asiento, sí, cuando te toca hablar a ti, es cierto, sí, estamos de acuerdo en lo que va a pasar, porque si yo estoy dando la información y tú me estás contradiciendo, incluso ni siquiera de manera verbal, sino físicamente, como que, no, está loca. Entonces, eso el niño lo está viendo, están viendo, joven, adolescente, los niños perciben lo que tú les estás diciendo. Entonces, es bien importante el cómo se lo transmitimos y cómo nos estamos apoyando en que la decisión es firme y de común acuerdo. Aunque la realidad a veces no es de común acuerdo, pero tienen que hacerlo frente a sus hijos. Justamente eso te iba a preguntar. Y cuando no es de común acuerdo, ¿es conveniente simular que es de común acuerdo? Mira,
En el momento que le dan la noticia, sí. Ok. Porque se supone que lo mejor es que estén juntos. Si no se va a dar la información cuando están juntos, bueno, entonces tú vas a dar tu perspectiva de lo que pasó con el papá y el papá va a dar la perspectiva de lo que pasó con la mamá. Entonces, para juntar la información de ambas partes, en los menores, en los niños, pues es más complejo. Ahora, si no se puede dar la información cuando estén juntos, sé muy neutral y piensa primero en tu hijo, en tus necesidades y anteponlo a tus necesidades. Porque si hay una separación, obviamente hubo un conflicto. Claro. O algo que pues se te acabó el amor, como dicen, pues se acabó el amor. Bueno, no le vas a decir se me acabó el amor, porque ellos no van a entender que, o sea, se puede acabar el amor de Sí, mis donde papás lo por venden mí. para traer más. Entonces, decirle, ¿sabes qué? Tu papá y yo llegamos que no nos estamos llevando bien. No es recomendable mentirles, pero sí no darles toda la información de facto de qué pasó cuando Ok. ellos no la van a procesar bien y no la ocupan en el momento. O sea, cuando se les va a comunicar que va a haber un divorcio, es precisamente eso únicamente. Nos vamos a divorciar y tal vez dar una explicación, pero sin tanta información, sin tantos detalles que no los puedan procesar en el momento. Así es, de una forma concreta. Y es bien importante que si les surgen dudas a los niños y todavía no tienen las respuestas como papás, no le mientas y no le des falsas expectativas. Sabes que en este momento no sabemos qué va a pasar, no estamos seguros. En cuanto nos pongamos de acuerdo, sepamos qué va a pasar, se los vamos a hacer saber para que ustedes tengan una idea de qué es el paso siguiente. No tienen que tener todas las respuestas, no tienen que tener todas las soluciones, pero lo que sí deben de hacer es no mentirles y no crearle falsas esperanzas al niño que esté esperando de que algo mágico suceda y no se lleva a cabo ese divorcio, ¿no? Porque al fin de cabo ellos siempre piensan el mágico sueño o idea de que los papás lleguen juntos, aún en contra de todas las situaciones, porque ellos eso es lo que desean. Entonces, sé concreto. Si ya tienes información, porque la pusiste de que fines de semana tú, fines de semana, su papá se va a ir de la casa este fin de semana o el siguiente y vas a dar tiempo de que se despida, transmítanlo. Si no, no pasa nada, pero no les mientan a los niños, ¿no? Y que ellos vean que la decisión es firme. Eso sí tienen que dejárselo bien claros. Aunque es difícil para ellos y doloroso, a la larga va a ser menos conflictivo el proceso del duelo y adaptarse al entorno. Cuando saben que los papás se van a separar, pero de todos modos, ellos no van a dejar de ser papás y va a seguir siendo una familia, de una forma diferente, pero va a seguir siendo una familia. Claro, oye, entonces va a ser muy importante el lenguaje que utilicen en ese momento cuando les estén comunicando, ¿no? La forma, que sea claro. Que sea claro, que sea concreto, siempre estarles haciendo hincapié en que no es su culpa. Esto que pasó entre papá y mamá no es culpa de ustedes y no ocupan echarle la culpa a nadie. Volvemos a lo mismo. Si él faltó algo o ella faltó algo, no tienen que hacérselo saber a él porque la afectación no es a la pareja, es al niño. Entonces, quitarle la culpa a ellos, esto no tiene nada que ver con ustedes, porque casi siempre ellos creen que es por algo que hicieron, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo primero, quitarles la culpa, definitivamente que no tiene nada que ver con ellos, que eso es nada más implicado con los papá y mamá. Constantemente me ha tocado ver en películas y series que cuando van a comunicar que se van a divorciar, justamente el niño pregunta, ¿pero qué hice? Pero yo pensé que eso era parte de las películas, o sea que en la vida real también el niño por inercia piensa que es porque algo que él hizo. Sobre todo si el niño en cierta manera es medio conflictivo o hiperactivo y todo, pues piensa que, pues es que me porté mal y algo hice que detonó esta situación y por eso están llegando a la decisión de separarse. Entonces, otro factor importante a tomar en cuenta es reafirmarles que el amor de mamá y papá va a estar siempre ahí, no importa qué. No importa, obviamente, si no está bien en la escuela o si se porta mal o esto o el otro, no importa. El amor de papá y mamá no tiene nada que ver con la conducta y con la disciplina que le vas a hacer a tu hijo de mamá y papá. El amor siempre va a estar. Reafírmenle a sus hijos que los aman y que los quieren, no importa qué, aunque el vínculo de mamá y papá se haya cambiado. El amor que les transmitan a sus hijos y la seguridad realmente va a ser la diferencia en el proceso de un divorcio. Sí, como dijiste en el punto número 1, ¿no? La importancia de que sea en un lugar seguro porque va a haber emociones. ¿Qué hay que hacer con las emociones en ese momento de los hijos? Pues para empezar, validarlas. Si el niño quiere llorar, quiere gritar, quiere hacer berrinche, quiere echar culpas, obviamente sin golpes y sin maltratos, que se exprese, porque es su forma de sacar lo que en ese momento
está sintiendo al recibir esa información. Porque obviamente si para ustedes como papás es difícil, ahora imagínense para el hijo recibir la información. Y en este aspecto hay dos situaciones, ¿no? Hay hijos que dicen, ay, qué bueno que dijeron que se iban a separar, porque están conscientes de la problemática que ya traían los papás, porque se dan cuenta, se Claro. gritan, mi papá no llega, la problemática que puede haber. Y hay un impacto más cuando toda esa apariencia, todo está bien, todo está bien, todo está bien, y de repente nos vamos a separar. Ahí es un impacto todavía un poco más fuerte para ellos, porque pues, ¿qué pasó? De repente, ¿no? De repente, entonces, ahí es cuando la reafirmas, no es tu culpa, algo pasó con nosotros, esto y el otro, y le reafirmas el amor, le quitas la culpa y lo dejas que se exprese libremente. Ujú. A lo mejor no sabe qué siente, pero físicamente te digo, si va a llorar, va a hacer una rabieta, o se va a enojar, o va a dar un portazo, necesitas permitírselo en ese momento por el impacto de la noticia que está recibiendo. Ujú. No es fácil para un hijo recibir la información de que pues, los papás ya no van a estar juntos, porque van a pensar en todo lo que implica también eso, y les crea angustia. O sea, en esos momentos sí es necesario, por ejemplo, que si el niño corre a su habitación, no en ese preciso momento, sino digamos en esos días, en ese tiempo, corre a la habitación y avienta la puerta enojado, no es necesario regañarlo porque está haciendo eso y sabe que no se debe de hacer. No, por el impacto de la noticia. Si lo empiezas a reprimir, Ujú. va a recibir la información equivocada. Valida su emoción. Dale el tiempo y el espacio para que él procese la información y vuelvan a retomar el tema en la medida de lo posible. O si no, le das un tiempo para que se calme, vas con él. Mira, entiendo que es difícil, pero necesitamos terminar de platicar la situación, porque también a lo mejor dices, bueno, se va, se cierra su cuarto y ya quedamos todos así y vas otra vez a retomar el tema. Entonces, dale un tiempo para que se reponga, se recupere y empiecen a hablar la situación para que de una vez, en la medida de lo posible, quede clara la información entre los integrantes de la familia y empiece todo el proceso. Oye, ¿y cuándo será necesario retomar el tema? ¿Cuando el niño lo necesite o...? Todas las veces que el niño tenga dudas, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Desde cuándo yo tengo la culpa? Las dudas que él tenga, se las vas a responder en todo momento, porque de la nada algo pasó con el niño, incluso hasta un olor que le acordó de su papá o de su mamá y algo vino a su mente. Él hizo la duda. Ahorita no estoy ocupada, no, vas a tener que dejar en pausa lo que estás haciendo y vas a invocarte a tu hijo y decirle, pasó esto y esto y el otro, entiendo cómo te estás sintiendo, qué te gustaría que hiciéramos, o sea, darle la pauta que él es el importante de todo esto, los papás cuando se divorcian piensan que son los protagonistas de la historia, los protagonistas de la historia son los niños, los hijos, la trascendencia que van a tener. Entonces, si estamos en el mercado y mi hijo me pregunta algo referente a esto, no le digo cuando lleguemos a casa platicamos, en ese momento se aborda. Los niños, sobre todo los chicos, no tienen noción del tiempo. Después, te digo, en ese trayecto ya se lo olvidó. Ahora sí que se queda en el introyecto de decir, no me dieron la respuesta. Y el cerebro, al no tener una respuesta, busca la solución y una respuesta y no va a ser la que él espera porque él se la iba a imaginar. Claro. Entonces, respóndele. Nada más, la regla es no le mientas. O sea, obviamente no le vas a decir algo si lo va a lastimar, incluso si no sabes la respuesta, como dije, no sé, hijo, la verdad no tengo la menor idea, pero vamos a preguntar o vamos a averiguar qué es lo que está pasando. También se vale esa respuesta. Y no se corre el riesgo, por ejemplo, de que a lo mejor las personas que nos pudieran estar viendo que digan, ay, qué fácil psicóloga, como le estás diciendo, ¿no? Que pudieran pensar el hijo como de, ¿por qué me lo comunicas tan fácil o por qué platicas de este tema tan fácil? Porque tú dices, no, hay que hablarlo con la verdad, con tranquilidad, de manera pacífica. No se pudiera dar la situación de que el niño diga, es que no te importa. Se puede dar la situación, pero hay que acotarla. Tú tienes el poder y la inteligencia como adulto y papá de manejar la situación, de darle la respuesta en el momento para que él la reciba de tal forma. Y te digo, no todos los divorcios tienen que ser catastróficos y dolorosos y desgarradores. Necesitas también darle la herramienta al niño de que pues es lo que pasó, es la situación que nos tocó y hasta aquí puedo yo también y hasta aquí te doy la respuesta. Nada más. Sí. Quiero que rescatemos, ahorita que estábamos platicando en esta pregunta anterior, quiero que rescatemos esta palabrita que mencionamos de los hijos, cuando creen que ellos tienen la culpa. Suponiendo que se da la situación, ¿qué se tiene que hacer ahí con esa culpa que siente el niño? Primero identificarla, porque muchos papás no saben. De repente el niño empieza a cambiar. Era un niño, por así decir, berrinchudo, que no arreglaba sus juguetes, que no hacía caso, y es el niño perfecto. Cuando él genuinamente nunca ha sido así. Ese es un foco, pues, caray, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando que el niño tuvo este cambio? Entonces, esa es manifestación de que él quiere ser el hijo perfecto
para que los papás estén juntos otra vez. Y entonces preguntarle, ¿cómo te sientes? Porque veo que cambiaste no, antes no te gustaba levantar tus guantes, ahora los levantas. O viceversa, antes eras bien ordenado y ahora haces un... O sea, cuando ver esos cambios es abordarlo y preguntarle. Y en base a la respuesta decirle si es por el divorcio o que él se los diga, porque tiene la falsa creencia que si se porta bien o si cambia, aunque genuinamente él no lo está haciendo porque él quiere, va a manejar la culpa. Entonces explicarle, hijo, si tú quieres hacer los cambios porque te sientes mejor y te funciona hacer así, adelante. Pero papá y mamá tomó la determinación de no seguir juntos y te lo reitero, no es tu culpa, es una decisión que tomamos nosotros en beneficio de la pareja y de ustedes como hijos. ¿Y si mi hijo no quiere hablar en el momento en el que yo quiero explicarle todo eso? Pues le da su tiempo. Y si realmente tú sientes que no tienes la preparación o la capacidad, porque se vale, pide ayuda, acércate a un maestro, acércate a terapia, a orientación, busca las formas de que a lo mejor tú como mamá no puedes o como papá, porque pues eres el primero implicado. Pero ¿qué tal si lo llevas con alguien con el que el niño pueda platicar de primera mano? Incluso aquí, la verdad, los abuelitos o las tías o los tíos son bien importantes en el proceso, porque a veces pues los niños les da pena expresarse con los papás, o les da miedo, o sienten culpa de lo que estamos hablando. Entonces con la tía o con el tío es diferente, con los abuelos es diferente, y esa comunicación que se dé entre los adultos va a servir en cómo apoyar al niño. En esta parte me gustaría que, ahorita que estamos hablando de todas estas situaciones con los hijos, hablando de la culpa y demás, ¿qué recomendaciones le pudiéramos dar ahora sí que a las familias para que toda esta situación de lo del divorcio se les facilite un poquito a los hijos de comprenderlo o de transitar, de pasar por todo esto? No sobreprotegerlos, porque los niños también son inteligentes. Piensa a tus hijos como que son personas y son individuales. No subestimes su inteligencia y su capacidad de captar las cosas. Y tampoco los victimices. Esa es la regla número 1. O sea, definitivamente, si quitas eso del proceso, le vas a dar la importancia a tu hijo, que es lo que realmente él ocupa para seguir llevando la situación, ¿no? Es sumamente importante. Durante todos los cambios, intenten en la medida de lo posible mantener las rutinas. Si bien va a cambiar que los papás ya no estén juntos, en la medida de lo posible, todo lo demás necesita o debe permanecer igual. Que indiscutiblemente muchas rutinas se van a modificar, ¿no? Se van a modificar poco a poco con el tiempo, pero no tiene que ser de golpe. A lo mejor en lo que se ponen de acuerdo, si se va o no se va el papá o la mamá, ¿qué va a pasar? Mantener la rutina con el que se queda en casa, en lo que establecen acuerdos y empiezan las rutinas. Digo, si no tienes todas las respuestas, no importa. Sobre la marcha, pero es importante que lo básico permanezca para que él no le genere más incertidumbre de la que ya es la separación, porque la separación implica que ya no va a convivir con el papá igual, porque obviamente al irse una figura de la casa, pues no va a estar todos los días. Las visitas son diferentes, el horario es diferente. Entonces, en la medida, pues mantener la rutina primordial y básica que se estaba manejando. Cuando va a haber cambios, y ya sabes qué, comunicárselos con claridad de qué es lo que va a pasar. Ya nos pusimos de acuerdo su papá y yo y decidimos hacer esto. Incluirlos. Si están en la edad que ellos puedan decidir, obviamente no les vas a dar el poder de que ellos tomen la decisión, pero que se sientan incluidos. En la toma de decisiones, dices. Porque a final de cuentas ellos son los que van a ir con una o con otra parte. Claro. Entonces estamos pensando hacer esto, estamos pensando hacer el otro, y darles cierta flexibilidad para que ellos se sientan incluidos y no imponerles, porque el divorcio ya se los impusieron. Sí, ya. Eso ya está de facto. Entonces, no negociar, pero sí darles a conocer y tener cierta flexibilidad en cambiar las situaciones con papá y mamá, en las escuelas, nos vamos a cambiar de casa, etcétera, etcétera. Todo eso, incluirlo y hacérselos, ahora sí que dárselos a conocer con tiempo para que procese la información también, porque la información así como que de sopatonazo de impacto, pues les puede resultar, sí, contraproducente, porque no van a saber cómo reaccionar. Entonces, poco a poco ve dando la información y no de un solo golpe, ¿no? Oye, me gustan mucho esos dos puntos que acabas de tocar. El hecho de anticiparlos ante cualquier cambio y que se sientan parte de la toma de decisiones. O sea, pareciera como algo lógico que en el momento que lo escuchas, pero no sucede. Y yo creo que el impacto entonces sería maravilloso de esos dos puntitos, ¿no? Y hablando de todo en general, pues maravilloso, pero hablando de esos dos puntos me parece muy importante. Ahora imagínate cómo se va a sentir un niño
que aunque sabe que los papás están pasando por una situación complicada, que se están divorciando, pero me están tomando en cuenta. Están viendo que soy ser humano, que siente, porque a veces a los papás se les olvida eso. Que les importa, ¿no? Exactamente. Entonces, me están tomando en cuenta. Si bien ellos ya pensaron y se pusieron de acuerdo, les están diciendo, ¿qué opinas si hacemos esto, si hacemos el otro? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría el otro? Y platicarlo con ellos y que él sienta que él tiene el poder también de decidir, de tomarlo en cuenta. Va a ser una diferencia muy grande y le va a quitar muchas situaciones de estrés, de culpa, de irritabilidad, de todo, porque si bien es parte de la separación, también es parte de la solución del conflicto que es la separación. Ahorita, por ejemplo, Blanca, se me vino a la mente, en el capítulo anterior tuvimos de invitado al psicólogo Francisco Ariza, donde estuvimos hablando sobre un tema completamente diferente que trata sobre las adicciones, pero pues tuvimos mucha información, aprendimos muchísimo en ese capítulo y ahorita te voy a hacer una pregunta. Ya nos dijiste tú que los divorcios no necesariamente tienen que ser catastróficos y todo mal, pero mi pregunta es, ¿los hijos que se ven envueltos en alguna situación de divorcio de padres pudieran aumentar sus posibilidades de caer en alguna adicción? No es hiperactivo de que sí, pero estadísticamente sí pueden caer en adicciones. Okay. Cuando hay un divorcio de manera conflictiva, obviamente él va a recibir la información de manera equivocada. O no está recibiendo la información que él requiere y la va a empezar a cubrir con otras necesidades. Okay. Llámese adicciones. Y no nada más al alcohol o a las drogas, a la alimentación, a la tecnología, a la pornografía, a la sexualidad, a conductas de riesgo, porque obviamente pues no recibió la información adecuada. El divorcio fue conflictivo, entonces obviamente la información que le está recibiendo es equivocada y lo vuelve vulnerable a que tome una adicción. No quiere decir que pasa en todos los casos, pero sí tiene un alto índice porque cuando no se manejó el divorcio de la manera más inteligente, adecuada o positiva, el niño tiene que encontrar respuestas o sentirse protegido o evadir. Y eso es una puerta abierta para las adicciones de cualquier tipo. Ok. Y hablando precisamente de todos estos riesgos, ya dijimos de las adicciones, pero se van a presentar dificultades académicas, ¿no? Probablemente, ¿o no? Probablemente. Muy positivamente sí se van a presentar dificultades académicas. Nada más piensen como papás. ¿Qué pasó cuando, y no se compara, que terminaron con el novio o con la novia? ¿Cómo se sentían? Y eso lo ejemplifico para que entiendan lo que puede pasar en su hijo. Tenían ganas de levantarse, tenían ganas de ir a la escuela, de poner atención a matemáticas y español. Que a veces ni de bañarte te dan ganas, ¿no? Exactamente. Entonces, traspólalo a tu hijo, que no perdió al novio o la novia. Y al decir perdió, no quiere decir que se fue y que nunca estuvo. Sí perdió algo porque la rutina ya nunca va a ser la misma. Entonces, pónganse en los zapatos de su hijo. No estoy diciendo que no los hagan responsables y cumplan con sus obligaciones escolares y todo, pero tengan más conciencia y tengan y tengan mayor flexibilidad en que haber días que el niño no va a querer nada. Entonces, les digo, traspolen lo que ustedes cómo se sintieron cuando perdieron a alguien de manera emocional, pues el niño obviamente no va a tener ni ganas de cumplir con la escuela, ni el uniforme, ni la comida, ni el lonche, lo que tenga que ver con la cuestión académica. Entonces, no es una regla, pero generalmente sí pasa porque va a cambiar el estado de ánimo del niño. Por muy resiliente y muy de manera que lo tome de manera positiva, sí va a haber una afectación y muy probablemente la cuestión académica sí o sí se va a ver reflejada. Ok. Blanca, ¿y nosotros como profesores, de qué manera podemos apoyar a los estudiantes, a los niños que están atravesando por este tipo de situaciones? Me encanta esa pregunta, no puedo esperar a que llegara porque es un factor tan esencial en el proceso de los estudiantes, de los niños, porque a veces cuando en el entorno familiar no tienen las herramientas o no se da el divorcio de la mejor manera, la segunda parte o una red de apoyo, ahora sí que fundamental o básica para los niños, son ustedes los maestros. Se vuelven unas antenitas que alcanzan a percibir cómo está su alumno, qué está pasando, qué está sintiendo. Entonces se vuelven una parte fundamental de apoyo para el niño y para el padre, porque a veces el papá no alcanza a ver la problemática porque en casa se porta de una manera, en la escuela de otra manera. Entonces la retroalimentación que pueda haber con ustedes, con los papás, es la verdad fundamental. Es muy, muy importante. Ok, entonces sería como ser parte de esta red de apoyo, ¿no? Los profes. Claro, lo primordial es que los papás establezcan un canal de comunicación, que ellos les digan, ¿saben qué? Estamos pasando por una separación y esta es la situación. Si ustedes como maestros
se percatan de ello y los papás no se los han dicho, pues acercarse, Ujú. abordarlos y sabes que esos cambios se está presentando el niño, qué es lo que está pasando en casa, ¿no? Si lo permiten los papás, ¿verdad? Porque a veces no lo permiten. No, pero que hasta haya, donde llegue. abrir, por eso se llama abrir el canal de comunicación, hasta donde ellos lo permitan y todo, pero que ellos se den cuenta que ustedes como maestros están al pendiente de cómo está el niño, de cómo están los cambios o cómo lo está percibiendo, para que ellos también en cierta manera pues pongan un poco de más atención, porque los papás pues están inmersos en su problemática de todos los días, ¿no? El divorcio, la rutina, la casa, lo que sea, entonces no alcanzan a ver. Entonces ese canal, digo, es bien importante que ustedes les apoyen a los niños, a lo mejor a reconfortarles un poco la situación que no están recibiendo en casa. Ujú. Y más que nada para que se den cuenta tanto los papás como los niños que el profe tiene la disposición de apoyar, ¿no? Claro, además también brindarles el apoyo emocional. Como maestros ustedes en la escuela manejan las emociones al dedillo, ¿no? Al pie, por lo Ujú. menos las emociones básicas. Entonces es importante ayudarle al niño a identificar qué está sintiendo, enojo, coraje, ira, etcétera. Pues es que es normal lo que está sintiendo, porque a veces el niño no sabe por qué, Claro. pero es por la situación por la que está pasando. Entonces, si ustedes le brindan un momentito de su tiempo y hacer la diferencia en que el niño vea, sin que lo victimicen, obviamente, y sin que lo justifiquen, sino que lo tomen en cuenta de la manera emocional, el niño va a responder de una manera mucho mejor y más positiva y le van a hacer el entorno, aunque sea en la escuela, más positivo. Ujú. Incluso maestros me han dicho en una ocasión, pues es que aquí nomás viene a la escuela 4 horas. Esas 4 horas como maestro, haz la diferencia en tu alumno. Ujú. Enfócate en que él se sienta bien, se sienta cómodo, que si quiere llorar o se quiere salir, dale ese permiso, porque a lo mejor en casa no lo está recibiendo. Ujú. Entonces es un factor bien importante ustedes como maestros, el apoyo que le dan a los niños. Ahora sí que que más que a los papás, a los niños, que es el Ujú. primer contacto que ustedes tienen Sí, pues claro. día a día, ¿no? Como te decía, el acompañamiento académico, escolar que ustedes le puedan dar, más que académico, el acompañamiento emocional que ustedes puedan dar como maestros, puede hacer la gran diferencia en el proceso, en el transitar del niño en la separación de sus papás. De verdad los invito como maestros que sé que tienen muchas situaciones, pero que se enfoquen en la situación de sus alumnos y que marquen la diferencia en el tiempo en el que están con ellos. Es muy importante su ayuda. Y si ustedes como maestros no pueden, pues buscar la ayuda profesional para encaminar por lo menos al estudiante, ¿no? Al niño que tienen ahí en sus manos. Claro. Y con referencia, Blanca, al hecho de que, pues ahora sí que los niños están en desarrollo y aprendiendo, ¿no? Pudieran existir, otra vez estamos hablando de posibilidades, ¿no? Porque sabemos que pues nada es, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? No es de facto, no es un hecho, ¿no? No es un hecho, ¿no? Ahora, pudieran existir o aumentar las probabilidades de que los hijos de padres divorciados presenten dificultades como para establecer relaciones en un futuro. Pues es como echarnos un volado. Hay hijos que sí, hay hijos, dentro de la familia hay hijos que sí, hay hijos que no, ¿no? Ujú. Sí puede haber una afectación, pero no va a ser una regla. Obviamente, dependiendo cómo se haya llevado el divorcio y todo el proceso que se haya, cómo se haya manejado, pues obviamente él va a crear, ahora sí que va a darse cuenta lo que él no quiere hacer, lo que él no quiere repetir como padre y a sus hijos, ¿no? Entonces es importante que ellos se den cuenta de que no quieren repetir o no quieren pasar por el proceso que pasaron sus papás. Ujú. Y la otra parte es que creen angustia, creen parejas conflictivas y todo, porque eso es lo que están recibiendo por parte de los papás. No estabilidad emocional, no una pareja confiable. Entonces, dependiendo del punto de vista, obviamente va a haber una afectación en las relaciones futuras que puedan tener los hijos, ¿no? Hay estas dos partes que se pueden dar. O sea, más importante que el hecho del divorcio, es más importante la manera como se abordó el divorcio, hablando en este punto, ¿no? Claro, porque si tú le quitas que como papás no lo manejaste como un miedo al fracaso o como una situación de quiebre definitivo, pues le vas a dar las herramientas que pues fue un proceso que no se pudo evitar y que está bien hacerlo cuando es necesario y que pues hay que dar el paso y seguir con la vida de la mejor manera posible, ¿no? Ujú. Cuando tú te quedas en una relación de matrimonio conflictiva, dolorosa, perjudicial, pues le estás mandando las herramientas al niño en las que él no pueda, de adulto, pensar en divorciarse. Me tengo que Ujú. quedar aquí porque mis papás, no importa que siguieran juntos. Entonces, si te divorcias porque había una causa, entonces bueno, yo no me estoy sintiendo bien, está pasando esto, me doy el permiso de divorciarme
para que él tome en cuenta que también puede hacerlo. Oye, y ya mezclándole un poco de todo, ahorita por ejemplo que mencionas de que si tú te mantienes en un matrimonio donde es conflictivo y demás, también entonces a lo mejor por eso hay a veces personas que dicen yo ni de chiste me quiero casar, porque vivieron a lo mejor situaciones donde el matrimonio no representa algo positivo. Exactamente, porque vivieron un proceso quizá de relación de los papás o de separación muy conflictivo. Entonces, ¿qué confianza vas a tener en tus herramientas, porque ya están hablando de ellos, en manejar una relación? Ujú. Y ahí tienen que ver aspectos pues emocionales, de sentimientos, de manejo de las emociones, porque no están listos, dicen, no, ya pasó todo eso con mis papás, yo ni de chiste quiero hacer eso, ¿no? ¿Para qué? No se sienten preparados o con las herramientas. Y ahí es cuando pues realmente ocupan buscar ayuda para ir acomodando estas situaciones y poder buscar o encontrar una pareja de la mejor manera posible y más adecuada para que esto pues se pueda dar, ahora sí que de una forma más fluida, más positiva, Ujú. y que tengas la conciencia de que si algo pasa, pues se puede hablar, que es la base de todo, ¿no? Sí. La comunicación. Hace ratito mencionaste algo que me pareció muy interesante y dijiste que, bueno, ya mencionaste que no los divorcios tienen que ser algo catastrófico, ¿no? Pero dijiste que más que nada este divorcio tiene que representar una experiencia y un aprendizaje, ¿no? Entonces, hace rato lo mencionaste para la pareja que se está divorciando, pero también habría aprendizajes para los hijos en esta experiencia. Obviamente hay una experiencia de aprendizaje en todo sentido, en resolución de conflictos. O sea, podemos comunicar de una manera mejor y si hay un conflicto lo solucionamos platicando y hablando, anteponiendo el respeto, la buena comunicación, viendo tus intereses, pero también viendo los míos y lo de los hijos, ¿no? Obviamente, pues ellos lo van a vivir, lo van a experimentar y se va a ver reflejado en ellos, ¿no? En las emociones también. Hoy estoy triste, hoy me pasó esto, puedo explorar cómo me siento y puedo darlo a conocer sin sentir miedo, culpa o que me tengo que proteger de alguien porque sabes que es parte de una situación. Bueno, la resiliencia lo vimos hace rato, ¿no? Se dan cuenta que el hecho de transitar por situaciones dolorosas o por procesos que pueden ser muy complicados, pueden tomar lo mejor de eso y salir adelante. Que al final de cuentas es una experiencia, un aprendizaje positivo de lo negativo que pasó. Entonces los lleva a tener una mejor, ahora sí que toma decisiones en las parejas y de manera personal. Tomar lo positivo de todo lo negativo que pudo haber sido la situación o transitar en el divorcio. Me encanta porque estás reflejando, estás diciendo todo lo que los niños aprenden, pero realmente es como un resumen de toda la situación que está, por la cual atraviesan en el divorcio, ¿no? O sea, realmente están aprendiendo de todo, ¿no? Sí, y algo que mencionamos hace rato, es bien importante que se entiendan, que no se romantice la situación del dolor y de lo que es el proceso del divorcio, ese es número 1. Y 2, que a veces el amor no alcanza. Hay que ponerle inteligencia, hay que ponerle raciocinio y buena comunicación para que esto fluya de la mejor manera y más positiva. Realmente esto es importante porque les va a servir a ellos en gran medida para, pues ahora sí que seguir a lo largo de la vida, ¿no? Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la diversidad que se crea ya familiar, ¿no? O sea, si bien hubo una separación de mis padres, con el tiempo, papás, con el tiempo, por favor, cuando empiecen nuevas relaciones nuevas, pues van a aprender ellos a introducir una nueva pareja, una nueva figura femenina o figura masculina. Y por favor, papás, no les antepongan, es tu papá, es tu mamá, porque ese es un error muy común y sobre todo cuando los hijos están chicos, que las parejas quieran obligar que dile papá o dile mamá y les pones una carga emocional a los niños que no ocupan. Para ti tú eres su papá, tú eres su mamá. Si ellos en algún momento y en la relación con el tiempo les nace espontáneamente, sin problema, pero imponérselos va a crear un conflicto, ¿no? Hay que aprender a manejar eso, la presentación de las nuevas, o la introducir las nuevas parejas. Ahora, si en las nuevas parejas hay hijos, entonces introducir los nuevos hijos de la pareja que tampoco van a ser tus hermanos, también presentárselos y ver cómo se llevan en la convivencia, pero no les va a decir, es que es tu hermano, es que esto, es que el otro, ¿no? Porque no es así. Si se da la relación, obviamente basados en respeto y todo, muy bien. Si se da la relación, perfecto, no hay problema, ¿no? Pero entonces ahora, si la otra pareja tiene hijos, son tus hijos, mis hijos, y si en lo
ya unidos tienen un nuevo hijo, ojo papás, es bien importante que no hagan diferenciación, porque a veces eso pasa, le dan mayor importancia al hijo que tienen ellos en común y a los hijos que tienen por separado, los hacen a un lado. Entonces, pues no se vale. No se vale realmente. Si ya pasaron por tantas situaciones los hijos, mejor inclúyelos. Ya hay una diversidad en la familia y trátala como tal. Hay que incluir, hay que sumar de manera positiva y proactiva y entender que es parte de la relación de la familia, pero de una forma diferente. Sí, toda esta información me encanta, lo que estamos platicando, porque es muy buena y creo que era muy necesario platicar de todo ello, ¿no? Pero hace rato, quiero que rescatemos algo que mencionaste hace ratito. Cuando hay que buscar ayuda profesional, dijiste tú, si tú crees que no tienes las herramientas para abordar el tema, hay que buscar ayuda profesional, pero entonces, ¿cuándo hay que buscarla? ¿Cómo me doy cuenta cuando necesitamos ayuda de un profesional? Eso es bien básico y escúchate. Si sé que tengo que dar una noticia importante a mis hijos, si yo ya como papá o mamá decidí divorciarme y no sé cómo abordarlo, incluso con mi pareja, asesórate. Ve con un orientador, con un psicólogo, con alguien profesional que te puede decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto y yo me quiero separar por esto y el otro. ¿Cómo es la mejor manera de transmitir lo que estoy pensando y sintiendo sin ofender, sin faltar al respeto? Infórmate. Tienes ahora sí que hay muchísima información. Nada más escoge la adecuada para ti y acércate en la medida de lo posible para que te ayuden a establecer qué sí decir y qué no decir, e incluso cómo decirlo para que haya en la medida de lo posiblemente, una mejor respuesta de la pareja y sobre todo a los hijos. No, obviamente no les vamos a poner la carga emocional a los papás de que tienen que saber todo y que tienen que tener todas las respuestas. Obviamente no. Entonces acérquense, busquen ayuda. Ahora sí que estamos a la distancia de un mensaje, una llamada, de un podcast, para que ellos tomen las herramientas para tomar las decisiones más inteligentes para ellos, para sus hijos. Fíjate que ese es uno de los propósitos, Blanca, de este espacio, de Idea del Podcast, ¿no? O sea, tener información verdadera, confiable, por parte de un experto en el tema, en cada uno de los episodios, en cada uno de los temas, porque sabemos que esta recomendación es muy buena, ¿no? Hay que buscar ayuda profesional, pero sabemos que a veces no tenemos las condiciones para buscar ayuda profesional porque, aunque sí hay instituciones a lo mejor que nos pueden apoyar y demás, a veces no estamos en condiciones. Y no nada más refiriéndonos a la parte económica, ¿sabes? Hablando de cualquier tipo de organización que tengamos en nuestra vida diaria, no tenemos las condiciones. Y es precisamente el motivo por el cual está latiendo el corazoncito de Idea. Llámese Academia Idea, llámese Idea del Podcast, de poder acercar a la psicóloga Blanca González a todas las personas que necesitan esta información y que sabemos que les vas a dar información confiable, ¿sabes? Y que al momento de que le ponen play a un capítulo en Idea del Podcast, viéndote y escuchando la información que tú le estás dando, saben que pueden confiar en nosotros y saben que la información que están obteniendo es información que seguramente va a enriquecer y va a ayudarles en la situación que están viviendo. Definitivamente, la verdad es que estoy de acuerdo y felicito y siento el compromiso que ustedes tienen de transmitir esa información que es trascendental, porque como empezaste diciéndolo, ¿no? Esto no afecta nada más a la familia, afecta a toda la sociedad, porque se ve reflejado en la escuela, sí, en los entornos laborales, en todos los ámbitos de la vida. Es que los felicito y qué bueno que esta información pues llegue a todas las personas que lo requieren. Definitivamente toda esta información que nos estás ofreciendo, Blanca, ha sido muy enriquecedora, ha sido muy buena la información, te lo agradezco muchísimo. Te repito, muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos y por la disposición de toda la información que nos estás dando. Muchísimas gracias. Ahora nada más quiero abrirte un espacio por si hay algo adicional, algo que te gustaría decir. Sí, a mí me gustaría cerrar, papás, y con ustedes, que a lo mejor suena muy abrumador todo lo que dijimos, pensar en temirle. Todo se resume en esto. Cuando un papá llega a consulta y dice, yo daría mi vida por mi hijo, incluso daría un riñón, haría lo que fuera por él. Yo le digo, entonces, ¿por qué no eres capaz de modularte en tu forma de ser, de investigar y de cómo vas a transmitirle la información a tu hijo? Porque de eso depende su estabilidad emocional, el contexto en el que va a crecer él y su descendencia. No te pido tanto, o sea, no te pido que le des la vida ni que le dones un órgano,
que con amor y compasión lo dices. Dale tu amor, tu cariño, Claro. tu comprensión y sobre todo el respeto. Tus hijos merecen un respeto. Ellos realmente, pues sí son víctimas de la situación, entonces ayúdalos a que te sientan de la mejor manera. Qué bonita reflexión, me gusta. Muy bien, pues hasta esta parte hemos llegado al final de las preguntas, de la información, de lo que estamos brindando sobre todo este tema, de todo lo que tenemos que saber sobre el divorcio. Todavía no nos vamos, nos queda una pequeñita parte más. Vámonos a la sección de preguntas y respuestas con la profe Amairani. Juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia IDEA, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarte una vez más. Y Blanca, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Toda la información que nos has brindado el día de hoy ha sido magnífica. Y bueno, te comento, digamos, esta sección que es de preguntas y respuestas. Algunas personitas de la familia IDEA nos enviaron ciertas situaciones que están viviendo y algunas preguntitas. ¿Te parece si tomamos este espacio para irle dando respuesta y aprender todos juntos un poquito más acerca de este tema? Claro que sí, con mucho gusto. Pues aquí voy a tratar de darle respuesta a la información o a las dudas que ustedes tienen, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Pues empezamos con la primera situación que dice así. Hola equipo IDEA, quiero que me den un consejo sobre una situación que me está sucediendo. Mi ex esposo ha sido muy responsable desde el divorcio y batallo para todo con él. Sin embargo, mi hijo lo idolatra y cree que es el mejor padre del mundo. No sé qué hacer. ¿Le digo la verdad o lo dejo que siga pensando lo mismo? Wow, qué fuerte. Qué fuerte, ¿qué Qué nos puedes fuerte, decir? porque obviamente pues no tengo el contexto y toda la información, la edad del niño, desde cuándo está pasando, pero sí lo importante es que como mamá pienses, ¿para qué le quieres transmitir a tu hijo que cómo es su papá? ¿Le va a beneficiar en algo? Que le digas que su papá es un irresponsable, que batalla con todo. ¿Cuál es? ¿Tú quieres solucionarle algo a tu hijo o quieres solucionar algo tú? No sé la edad del niño, pero van creciendo y los hijos son muy inteligentes y se dan cuenta. Y Claro. cuando tú no les dices las cosas, ellos se empiezan a percibir, ven cómo reaccionas tú, ven cómo reacciona él y se da cuenta. Entonces, lo primero que le digo es que piense si va a afectar emocionalmente a su hijo diciéndole cómo es su papá. Que en realidad no es tan bueno como creen. Exactamente. Ahora, si se lo dice al hijo, ¿el papá va a cambiar? ¿O cuál es el punto de que tú le digas a tu hijo que tu papá es de cierta forma? Mejor haz el intento hasta lo imposible por dialogar con el papá en beneficio de tu hijo. Y si no, mantén en la medida de lo posible así que los cabales y acompaña a tu hijo y apóyalo, porque al final de cuentas el beneficiado en la relación con su hijo y en la situación que lleve con su papá, pues es el beneficio a él. Entonces, Claro. no es muy aconsejable que le des la información que tu hijo realmente no le va a apoyar, no le va a beneficiar en la relación con tu hijo, ¿no? Muy bien. Que al parecer a lo que escuchamos es como que ellos traen disputas todavía, traen problemas. Sí, porque dice que el papá es irresponsable, Ajá. que batalla siempre con él. Entonces puede ser desde los acuerdos de las visitas o las idas Claro. o la cuestión económica. Entonces, todos esos son aspectos que le van a generar estrés, ansiedad y angustia al niño. Entonces, ¿cuál es el efecto beneficioso que tú como mamá le quieras transmitir esa información a tu hijo? Claro. Tú haz tu mejor función como mamá, dale tu amor, bríndalo y protégelo y ya crecerá él y se dará cuenta por sí solo la situación que va generándose con papá y la situación que se genera con papá. Es muy importante que pienses en tu hijo antes, o sea, entiendo la frustración que pueda sentir la mamá por decir, yo soy la mala, yo soy esto y lo otro, pero piensa en el beneficio a largo plazo de tu hijo y no le pongas información innecesaria que realmente no le va a servir para sentirse mejor. Y ahorita se me vino a la mente algo que comentaste hace rato, que ellos no son la prioridad son los hijos, ¿no? Y qué importante esa parte. Pues muchas gracias. Ahora nos vamos con la segunda situación que dice así. Me divorcié hace algunos años y actualmente estoy formando un hogar con una nueva pareja. Sin embargo, esta nueva pareja les menciona a mis hijos que no necesitan obedecer a su papá. ¿Cómo puedo intervenir en esta situación? Wow, por eso hay que escoger bien a las parejas. No, qué importante esta pregunta, porque cuando hay familias reconstituidas, como vimos hace rato, las familias que se interrelacionan, es bien importante que establezcas límites con tu pareja. Claro. Tú le estás permitiendo que
él se involucre en la educación, en qué aspectos con tu nueva pareja y en qué aspectos no. Entonces, tú no tengas miedo, platícalo con tu nueva pareja, es decir, yo no te permito que les digas a mis hijos que no obedezcan a su papá, porque los estás afectando a ellos y estás afectando la relación que tienen con su papá. Claro. Entonces, es importante que tú como mamá, que eres ahora sí que la vía de comunicación, el enlace entre los papás, el papá y la nueva pareja y los hijos, tú establezcas el límite y las reglas con tu pareja. Porque le mandas las señales equivocadas a tus hijos. Porque tengo que obedecer a esta persona que no es mi papá y porque a mi papá sí no tengo que obedecerlo. Y les genera más confusión. Les genera confusión, les genera incertidumbre y hasta enojo. Y luego pueden agarrar ojo con la mamá porque sí, ¿por qué permite que mi mamá nos diga esto cuando esa persona pues no representa la figura masculina o paterna para nosotros? Entonces te invito a que reflexiones bien qué le quieres decir y en qué aspectos sí le permites que se involucre con tus hijos y en qué aspectos no. Háblalo en beneficio de la relación entre pareja y la relación de él hacia tus hijos. Es bien importante que lo establezcas porque a futuro, si no se arregla, esto va a crear un conflicto o fricciones y realmente, pues si estás en este paso, mejor trata de arreglarlo ahora sí que de manera más prudente y preventiva antes que haya una consecuencia a largo plazo. Muy bien, Blanca. Ahora nos vamos con la tercera pregunta que dice así. Hola, psicóloga de Chicos de Idea. Necesito un poco de orientación porque últimamente me he estado sintiendo mal debido a que desde la perspectiva de mi hijo y desde que me divorcié, yo soy el malo. Cuando se va con su mamá un día a la semana, se dedican a jugar, a comer comida chatarra y ver películas. Pero a mí me mira como si fuera el malo porque me toca la responsabilidad de llevarlo a la escuela, mandarlo a que se bañe, que se lave los dientes y establecer límites, entre otras cosas. ¿Qué puedo hacer para cambiar la perspectiva de mi hijo? Híjole, qué interesante pregunta, y más viniendo de un papá. Generalmente es al revés, ¿no? La mamá es mamá. la que se hace cargo y todo, y como papá, pues obviamente, me imagino la situación por la que está pasando. Es bien importante que le platiques a tu hijo que los papás tienen una función de sí, hacerte sentir bien, hacerte pasar buenos momentos, recreativos, Claro. darte comida que te guste en ciertos momentos, pero otra parte de los papás es crearte hábitos sanos de responsabilidad. A lo mejor no hablar mal de su mamá, pero decirle, como nada más estás un día a la semana con tu mamá o 2 días, pues a lo mejor ella trata de mostrarte que te ama de esa forma y está bien, pero cuando estás conmigo, yo necesito enseñarte buenos hábitos de limpieza, de baño, de cepillarte los dientes, las tareas, todo lo que conlleva la responsabilidad porque tú estás viviendo conmigo más días. Así es. Puedes contarle un cuento. ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace papá? Y ponerle ejemplos de qué pasaría si todo el tiempo un niño come comida chatarra, no se baña, no se lava los dientes. Ponerle esos escenarios que si es continuamente eso, ¿qué pasaría con él? Para que no crees un conflicto de que, mi mamá es la mala o mi papá es el malo. No, es decirle, bueno, con tu mamá pasa esta situación, conmigo pasa esta situación, pero no es siempre y los dos tratamos de hacer lo mejor posible. Ahora también te invito como papá a que le digas a la mamá, ¿sabes qué? A mí me está creando consecuencias o problemas con el niño porque no me está haciendo caso, no siente que yo lo esté queriendo, amando, porque yo soy el que le pongo reglas, el que lo disciplino, etcétera, etcétera. Háblalo todas las veces que sea necesario con la pareja y platícalo con tu hijo, pero no desde un ambiente de, ahora sí que de hostilidad, no, pues como tu mamá. O de regaño. Exactamente, de que no, pues con tu mamá, no. Así como lo platicamos, bueno, sí, nada más estás un día con ella y es una forma de demostrarte, pero no debe de ser así siempre. Eso es como que lo más básico recomendable que él entienda, que entiendo que la situación no es fácil para él, pero los hijos son muy inteligentes y poco a poco si ven que tú les hablas de forma cariñosa, tranquila, pacífica y empática, sí, la verdad es que yo sé que a veces es bien enfadoso bañarse y los dientes ni se diga, pero sabes que pues hay que hacerlo, hijo. O sea, cómo abordes esos temas con el hijo van a hacer la diferencia. No es fácil, pero te invito a que insistas, los hijos van creciendo, van tomando conciencia y se va a ver reflejado todo ahora sí que la inversión que haces en la educación de tus hijos en tiempo y en calidad, créeme que te lo van a agradecer a futuro. Muy bien. Y más porque al parecer esta persona se está llevando todo el paquete, ¿no? El paquete más fuerte, más difícil. Exactamente, porque está pues casi toda la semana con el papá, ¿no? Y pues sí es más conflictivo, más complicado.
pero que lo tome de la manera positiva y las herramientas que dijimos ahorita de cómo poder dar el enfoque con su hijo, y estoy segura que va a poder pues enfocar de una manera positiva y siempre hacer hincapié con la mamá, que le ayude en beneficio, como siempre lo hemos dicho, en beneficio al niño. Al niño. Exactamente. Excelente, Blanca. Pues muchísimas gracias. Te agradezco una vez más por toda la información, orientación que nos has brindado en este capítulo. Y gracias a ti por darnos el espacio de entrar una vez más a tu hogar. Recuerda, yo soy la profe Mayrani y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia Idea, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia Idea, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.